Estaba buscando un poco de material para el próximo video, que lo tengo en compromiso con ustedes acerca de cómo leer la Biblia, y dentro de eso estaba buscando algunos ejemplos y me encontré este. Antes de tener el tema de cómo leer la Biblia, porque si todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos en apariencia el mismo Dios, como se le dice a la autoridad máxima divina, ¿por qué tenemos tanta divergencia entre unos y otros? Y aún dentro de las mismas instituciones religiosas hay diferencias de opinión. Y es que como un Padre Celestial de tan amplia riqueza puede cada uno de sus hijos, cada uno de sus profetas, cada uno de sus escritores tener a veces opiniones en apariencia contradictorias. Pero no es que exista realmente una contradicción, sino una mala interpretación, que esto lo vamos a ver en el próximo tema. Pero amerita, a mi parecer, ¿no? Amerita colocar este ejemplo que lo vi y me pareció que a muchas personas les persuade este tipo de argumento cuando realmente no es un argumento. Es una fijación, es una tergiversación, pero una cosa es decirla, como siempre digo, siempre la gente tiende a atacar al que propone las diferencias que puede tener, pero no al argumento mismo, ¿no? Y lo digo porque yo lo vivo, ¿no? A veces cuando no tienen con qué argumentar, simplemente se van a desfenestrar a la persona, pero no al argumento, porque a veces el argumento es irrefutable. Y a veces no es que sea irrefutable, sino es que no saben plantearlo, ¿no? Es como aquel que dice, siempre he escuchado desde la época universitaria, que dice, ¿tú crees en Dios? Sí. A ver, que Él cree una montaña tan grande que Él no pueda cargar. Y ustedes habrán escuchado en algún momento ese reto que hacen los ateos, ¿no? Porque si Él hace una montaña más grande que Él no puede cargar, entonces no es omnipotente. Y si no puede crear una montaña más grande que Él, entonces no es tampoco omnipotente. O sea, por cualquier lado es un sofisma que uno cae. Algo así parecido es lo que hay entre los detractores de verdades pristinas. En el video anterior dije de que yo no iba a defender iglesias, porque la Escritura no me manda a defender iglesias, sino lo que la Escritura me dice, que anuncie el Evangelio eterno, que es el Mesías, y que instituciones religiosas, iglesias, tengan su particular manera de ver o interpretar, es derecho de cada uno, pero no por pertenecer a una iglesia va a ser de que el hombre acepte errores por un falso concepto de lealtad. En este caso, la iglesia adventista tiene propuestas, como dije también en otro video, tiene oro mezclado con escoria. Y dentro de ese oro que tiene es acerca de el rol del santuario. Es indiscutible la verdad del santuario. Que esté mal explicada, cierto. Que esté tergiversada, cierto. Que esté manipulada, cierto. Que esté olvidado y puesto en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, es cierto. Que haya intención de olvidarlo, cierto. Entonces, los enemigos que de las instituciones, en este caso ex-adventistas, tienen una serie de argumentos que algunos sí se los ha ganado a pulso, porque la institución adventista tiene rabo de paja. Por eso la Odisea, la descripción que se da de la Odisea de ella es exacta. Pero todo parte en cómo nosotros leemos la Biblia y a qué autoridades tenemos para interpretar la Escritura. Estamos ya a punto de que empiece la medianoche de la tierra. Entonces ya tenemos que tener cada uno un concepto claro de lo que es la verdad.
porque los 144,000 serán aquellos que prediquen el Evangelio eterno. Pero los 144,000 es un filtro de toda la masa creyente que hay en este momento. ¿Qué quiere decir? Que los que no sean 144,000 dentro de la masa que está postulando ser de ese remanente, si no somos de ese remanente, estaríamos totalmente perdidos, hermanos. Y ese remanente de ese global, de ese paquete de creyentes, de varios millones de personas, debe tener el nombre del Padre y del Hijo en su frente, no más. Debe tener haber nacido de nuevo, debe no estar contaminado con iglesias, debe tener el Evangelio claramente, todos los aspectos del Evangelio claramente asimilados en su vida, no en la cabeza solamente. Lo que es la marca de la bestia es un reflejo negativo de lo que es el sello de Dios. También eso se sale de los 144,000, pero a un momento tocaré ese tema, no es el tema hoy día. El tema ahora es corto, por lo menos es mi intención hacerlo corto, porque es tan solo poner un ejemplo de cómo no saber leer la escritura. Y este canal en el YouTube coloca esto que están ustedes viendo, que dice el texto que ningún adventista enseña. ¿Por qué? Y dentro de su argumento, los que han visto ese video de estos ex adventistas se apoyan en algo que es techo de vidrio, creyendo que ser tierra firme realmente es un techo de vidrio o es un fango pantanoso. Y ellos hablan acerca de que en su propósito de anular el santuario y en su propósito de anular la fecha de 1844, que les digo entre paréntesis, que este es un testimonio, ¿no? Personalmente, a mí no me movería la aguja saber que la fecha no fue el 22 de octubre. Y les digo un porqué, pero esto no gravita ni cambia nada el concepto y de la verdad irrefutable del santuario. Porque decir 22 de octubre es una fecha muy tardía para que sea el día de la expiación. 22 de octubre está a una semana de noviembre y nunca las fiestas del séptimo mes están tan cerca de noviembre. Cuando uno examina el calendario lunar de ese año, vemos de que es otra la fecha. No voy a ahondar. Es un testimonio que tengo, no me varía la impresión y rescatar la verdad de los 2300 tardes y mañanas y del santuario, pero sobre todo el del ministerio del sumo sacerdote del Mesías en el santuario celestial. Entonces, en base de desfenestrar esta verdad de la Escritura, a pesar de que no pertenezco a la institución adventista, esto es una verdad que hay que defenderla y hay que saber por qué. Y ahora en este ejemplo vamos a ver cómo la desfenestran, con qué argumento que consideran absoluto, todopoderoso y realmente que liquida al adventismo en este punto, resulta ser más bien el quiebre de cuello que tienen esta teoría, ¿no? El texto que ningún adventista enseña por qué, y ellos cuestionan a través de Hebreos 1:3. ¿Cuál es el objetivo de ellos? El objetivo es anular el rol de sumo sacerdote del Mesías, que no hay santuario, y que ellos dicen el método que es citar un texto como prueba de su promesa. Quien ha visto este video lo va a entender mejor lo que estoy diciendo acá, pero no hace falta, porque lo resumen ellos en esta imagen. El problema con Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, esta es la imagen de ellos, de su video. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí viene lo que ellos consideran la daga que asesina, mata esta doctrina. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
Y él dice de que esta cita fue escrita años después de la muerte del Mesías. Es cierto, eso es correcto. Pero lo está hablando no en tiempo presente ni futuro, sino en tiempo pasado. Y como fue pasado, entonces ya está la purificación hecha de nuestro pecado. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con este texto pone esta imagen de el Mesías purifica los pecados y luego se sienta a la diestra de Dios y de ahí está sentado, atornillado hasta la segunda venida. Según ellos, los que hablan que con este texto destruyen la verdad del santuario y del ministerio del sumo sacerdote, hablan de que aquí es irrefutable que la Biblia diga en la letra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y vamos a darle crédito primeramente a esto, vamos a razonar, vamos a tener un poquito de discernimiento. Si ya hubo purificación de nuestros pecados, ¿por qué seguimos aquí en la tierra? ¿Cierto? Segundo, si ya hubo purificación de nuestros pecados, ¿qué hay de aquellos pecados que se siguen cometiendo con los nuevos creyentes? Tercera pregunta, ¿qué hay de los pecados del resto del mundo que no son creyentes? O sea, tenemos tres preguntas en la cual los evangélicos hablan de que si realmente estuvieran purificados los pecados, ellos hubieran hace rato ya tenido la experiencia de su doctrina del arrebatamiento, porque están purificados, y al estar purificados, ¿qué hacen aquí en la tierra? Se van al cielo. Bueno, ya predicaron, pero si ellos predicaron, cada año la población, la densidad de la población es mayor, que excede a la cantidad de predicadores o de creyentes que hay en las iglesias, y eso sería de nunca acabar, porque cada vez más el mundo es musulmán y cada vez el mundo se está haciendo más anticristiano, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un problema que no se resuelve acá. Si ya nos tenemos la purificación de nuestros pecados, ellos dicen no es necesario el juicio investigador. Si tenemos ya la purificación de nuestros pecados, ¿para qué tener un santuario en el cual se administre la sangre? Porque no se puede estar Cristo sangrando, así dice el video, las palabras textuales. Está Cristo sangrando constantemente según la doctrina del santuario. Pero la Biblia no habla en el gesto de que esté sangrando. Este es un tema que también es muy bonito, que ya lo vamos a ver. ¿Qué está haciendo Cristo con la sangre? Lo que la Escritura quiere decir de que no está herido otra vez por la gente, entre comillas, romanas, judíos, que hicieron, o sea, no vuelve a venir a la tierra para que lo crucifiquen otra vez. Parte por ahí la idea, pero como digo, no es el tema. No agarren pretexto para tergiversar que algo dije o que no dije o que dejé entre comillas. No, ese no es el tema, pero estoy dejando que hay puntos que entender y resolver. Frente a esto, ¿cómo usted resolvería esa acusación? Y lo malo es de que llama a personas representantes y le llama a los nerd adventistas, que tanto como trinitarios como antitrinitarios que han pasado por su sala y realmente con la astucia que tienes los ha excedido a ellos. Mis hermanos adventistas, siendo trinitarios y no trinitarios, he visto cómo la astucia de estas personas ex-adventistas, como lo conocen bien en lo que es el adventismo y cómo piensa, los han excedido, y finalmente, al no saber qué responder, efectivamente van a criticar más a la persona que a la idea o a la propuesta. Vamos a ver cómo se puede desarmar esto de inmediato. Y es que no saben leer la Escritura, porque dicen, habiendo efectuado la purificación. Vamos a entender primero qué es purificación. Según el diccionario en Google, purificar significa, miren lo que dice, quitar de algo
lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. ¿Qué es purificar? Es quitar de algo lo que le es extraño. ¿Qué es extraño en nosotros actualmente desde el día de la creación? El pecado. Entonces, cuando habla de purificar, como dice acá el texto de Pablo, está hablando de que se tiene que empezar el proceso de quitar el pecado. ¿Ok? Otro, dice acá, es limpiar de toda imperfección algo no material, usado también como pronominal. Perfección es una parte de purificar. Quitar algo que les es extraño también es parte de purificar. Entonces hay un texto que dice aquí, que vamos a leer en Hebreos 4, del 14 al 16. Menciona: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, tenemos un sumo sacerdote que según el criterio de estos exadventistas está atornillado y sentado, luciendo una categoría que en el santuario terrenal se nos ilustraba en qué consiste esa categoría, la responsabilidad del sumo sacerdote, pero que según ahora desechan ese conocimiento y creen que el sumo sacerdote es solamente para estar sentado y hasta la segunda venida. Una persona permanece sentado, indica de que no sabe qué hacer, no hay más cosas que hacer. Pero el segundo que dice el mismo Hebreos, porque recuerden la premisa disidente es: la verdad no está en un versículo, no está en un capítulo, no está en un libro, la verdad no está en un profeta, la verdad está entre tapa y tapa de la Escritura. Esa es la premisa disidente. Y cuando hablan ahora que es el mes de la Reforma y dicen sola Escritura, permítame decirles que eso no es verdad. Ustedes se van a escandalizar. ¿Cómo pueden decir de que el principio protestante de sola Escritura no es verdad? Así es. Y ya en el próximo video vamos a explicar. Pero nosotros no podemos que los evangélicos con el método de sola Escritura estén llegando a esta conclusión, porque no entienden en qué consiste realmente la idea. Pero como yo resumo y dejo ya un adelanto de lo que vendrá en el próximo video, la sola Escritura como principio protestante no es cierta. Entonces la sola Escritura que ellos usan está yendo en contra de ellos mismos. Sigamos leyendo lo que dice Hebreos. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahshua, el Hijo de Yahweh, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. O sea, para ellos, el mundo evangélico, el mundo antinomiano, tienen un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, solamente contemplativo y solamente para compadecerse de nuestras debilidades. Y explica en un tono que ellos lo usan, sino uno que solamente fue tentado en todo y que por eso nos comprende. Pero agrega Pablo, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y eso es bien importante, que ellos omiten. Entonces Pablo en el versículo 16 dice: acerquémonos. ¿Para qué? O sea, hay algo que nos toca hacer nosotros y no al sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ok, aquí viene al entendimiento. Al acercarme, el sumo sacerdote no solamente me mira contemplando y teniendo compasión de mí, sino que él gestiona que yo reciba misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Esa gestión divina para que yo, el pecador, alcance misericordia y gracia está descrita entre tapa y tapa de la Escritura.
pero no, como les he dicho, no en un texto, no en un versículo, no en un capítulo, no en un libro, no en un profeta, sino de tapa a tapa de la Escritura. Es así como se debe buscar la verdad. Porque es tendencioso, como estamos viendo, usar la Escritura, pero te dice, ojo, solamente mira la verdad en este texto. Por eso en la tentación que hubo en el desierto, y cuando Satanás lo tienta al maestro, él le responde un ejemplo que nos sirve a nosotros también. También está escrito. O sea, Satanás trató de ponerlo como hacen ahora, que nosotros nos agarren de la nariz y nos hagan leer un texto y decir que con este texto, únicamente mirando ese texto o esa palabra, ya nos defina lo que es el concepto de verdad. Pero el mismo Mesías nos enseñó, también está escrito. Tenemos que romper la costra, los bordes, lo parametrado de la mente, tanto de los que hay entre los, como él llama, los nerd adventistas, como los evangélicos, y en todo aquel que está en las iglesias, que debemos salir, porque ningún 144,000 se llegó a contaminar con mujer alguna, que siendo proféticamente las mujeres representan las iglesias, porque las iglesias, todas las iglesias, tienen contaminada la verdad. Unos un poco más, otro un poco menos, pero que el efecto multiplicador es como la bola de nieve. Un pequeño error dando vueltas a través del tiempo y atrapando otros elementos que hay en el camino, se hace tan grande que por eso empieza la llamada apostasía de pastores, empieza apostasía de hermanos, no hablando en pecados morales, sino en pecados que ellos llaman doctrinal, porque simplemente hay un error que no logran sacarlo, que es el punto o el centro de gravedad de toda estructura que puede existir en nuestro universo. Toda estructura física, moral o espiritual tiene centro de gravedad, tiene un punto en la cual es el punto de apalancamiento. Si nosotros lograríamos identificar ese punto, el de apalancamiento que tiene el pecado o el error, ganaríamos mucho. Es por eso que nosotros tenemos esta serie de videos que no es para, ¿cómo decirle? No es para gente común, ni tampoco para gente intelectualmente elevada, no. Es para gente que quiera conocer la verdad tal cual es en el Mesías. Los 144,000 no es un montón, no es un coágulo de gente en masa que piensa de una manera vicaria. Yo creo porque la hermana Güey dijo eso, yo creo porque los pioneros dijeron esto, yo creo porque Lutero dijo esto. No, está mal. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo acerca de la Biblia, de cómo leer la Biblia, cómo leer y cómo la leemos mal y no se nos enseña a leer bien. Espero que el próximo video ayude a muchas personas. Como dije, son pocos los que han de predicar el Evangelio eterno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces, para alcanzar misericordia no es simplemente levantar la mano y como quien roce agua, como hace el cura cuando va a misa y esparce gotas de agua bendita. Creen de que el cielo, para alcanzar misericordia, es lo mismo que hace el Padre y el Hijo para el penitente. No, hay un método que está en la Escritura. Hay una descripción de cómo hallamos cada uno misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y para resumir este ejemplo, y no detenernos, tenemos que encontrar esto, que perdonar no es purificar. Yo puedo estar perdonado, pero puedo retener a la serpiente que me llevó a pecar en la viva esencia de mi naturaleza. Esto tienen que tener en cuenta. Perdonar no es purificar. Y aquí es donde se equivoca estos adversarios del adventismo, ¿no? Sobre todo de esta doctrina de el santuario celestial y el ministerio del sumo sacerdote,
en el juicio investigador. Perdonar no es purificar. Primero, porque si Yahweh le ha permitido al Hijo, al morir en la cruz, perdonar a todos, entonces ¿por qué seguimos aquí en la tierra si ya perdonó a todos? Hace rato debíamos estar ya en haber cambiado los cielos y la tierra por los elementos nuevos que se prometió. ¿Pero por qué seguimos aquí? Porque perdonar no es purificar. Y lo que Yahweh está haciendo a través de su Hijo es buscar un pueblo purificado, los 144,000, para que podamos tener la evangelización correcta al mundo. Y así el que tiene que ser salvo será salvo, y el que tiene que perderse lo será por su propia elección. Esta es la clave de cómo entender este texto, hermanos queridos, y ir contra lo que se nos ha dicho acá, lo que se nos está tratando de malinterpretar esto. Habiendo efectuado la purificación. ¿Y por qué dicen pasado? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Porque Él, al igual como se habló de que antes que fuera Él encarnado, habló de que Él ya era el Cordero inmolado. Pero ¿cómo puede ser el Cordero inmolado? Porque inmolado significa asesinado, sacrificado. ¿Cómo puede decir que Él fue inmolado antes de venir? E igualmente estamos también en el otro lado del plato de la balanza, del equilibrio, que igualmente se está hablando de algo que se está por hacer, pero ya lo toma como hecho. Tanto cuando se le dijo como Cordero inmolado antes de venir a encarnarse, y tanto efectuada la purificación de nuestros pecados antes de concluir ¿en qué? ¿En qué obra? En la obra de la purificación, porque perdonar no es purificar. Sigamos leyendo. Perdonar es el inicio de la purificación, que es quitar el pecado de nuestra naturaleza. ¿Qué es perdonar? Es el inicio, no es la obra completa. La purificación es la obra completa de salvación. Perdonar es el inicio. Los judíos eran perdonados todos los días de su vida cuando llevaban un sacrificio al santuario por sus pecados. Y sin embargo, cuando llegó el verdadero Cordero, lo asesinaron. Y dígame, ¿acaso fueron perdonados pero no fueron salvados? Es cierto, hermanos. Por eso hace años subí en mi evolución de esto, de compartir este ministerio, arrepentidos, perdonados, pero totalmente perdidos. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar, hermano querido, que perdonar es el inicio de la purificación, y que aún falta mucho, que es quitar el pecado de nuestra naturaleza. Esa es la verdadera obra de purificación. Por eso en las 7 fiestas que hay en el año, se empieza ¿con qué? Con el perdón y el pacto que se hace en la Pascua. Y a través de ese día, hasta el día de la expiación, Yahshua da gracia para el perdón y gracia para vencer el pecado. Ese vencer el pecado es la cooperación que Yahweh hace con nosotros para eliminar la naturaleza maligna que cada uno tiene en su propia esencia. A través de la ley tenemos la forma, pero no el cambio de naturaleza. Pero a través de la gracia tenemos, ¿qué cosa? El cambio de naturaleza. Este temita, así que lo he dicho aquí en una capsulita, también lo vamos a ver a futuro. ¿Cuál es el rol de la ley y cuál es el rol de la gracia? ¿Por qué antes estaba en vigencia la ley y ahora en el Nuevo Testamento la gracia? ¿O siempre la hubo? ¿O cómo entenderlo? ¿Cuál fue el propósito de cada uno? Si está anulada la ley, la gracia, ¿cómo sabe que hay pecado? En fin, hay muchas cosas que hay que contestarlas, pero en su momento. Pero para este punto, perdonar es el inicio de la purificación, porque purificar, ¿qué cosa es? Es quitar el pecado de nuestra naturaleza. Y si es así, ¿por qué los que piden perdón y enseñan esto, ellos deberían decir, yo ya no peco, porque ya fui purificado? Pero a estos mismos que hablan
en contra del ministerio del santuario celestial y de la obra del juicio investigador, pregúntenles si ellos ya fueron purificados, que purificar es, se les cambió la naturaleza totalmente limpia del pecado que tenemos. Así de que, al entender la Escritura, sabemos que ¿en qué consiste la purificación? En esto, queridos hermanos, porque purificación es libertad. Cuando tú seas purificado y eres libre, y lo único que faltaría es atar a la muerte a los pies del Mesías. Lo único que faltaría sería quitar la muerte de nuestra existencia. Pregunto, tú que hablas que el santuario celestial ya no es vigente y que el ministerio del sacerdote ya no se aplica y que solamente está esperando a la segunda venida, si tú crees que has sido ya purificado de tus pecados, ¿eres libre entonces ya no pecas? Porque si tienes pecado, significa que sigues siendo esclavo y que necesitas un Salvador. Siempre vamos a necesitar un Salvador, porque la fuerza para vivir sin pecar es estar en el ejemplo que dijo el Mesías: sin mí nada podéis hacer. Así como el pámpano está unido a la vid, para que el pámpano siga vivo indeterminadamente, también de una manera indeterminada debe estar siempre la influencia del Espíritu en su vida. O sea, sin el Espíritu del Mesías, todo aquel que crea que ya está purificado es una gran mentira que proviene del infierno. La purificación es libertad. Hermanos, esperemos el próximo video de lo que es cómo leer la Escritura para no caer en este ejemplo de mala lectura, mala hermenéutica, mala exégesis. Yahweh sea con nosotros.